Hola, a continuación te presento el siguiente tema que es la selección y aplicación de bombas. Voy a mostrarte un panorama general sobre este tema. Bueno, vamos a empezar. ¿Qué es una bomba? Se define una bomba como un dispositivo que se utiliza para impulsar líquidos que se transportan a través de sistema de tuberías. Deben entregar el caudal deseado del fluido mientras transmite el mismo la energía cinética necesaria para vencer la carga dinámica total. En este caso lo describiremos como HA. Es equivalente a la suma de las cargas por cambios de elevación, cargas de diferencias de presión y cargas de velocidad. Y por último, todas las pérdidas de energía ocurridas en el sistema. Bien, para poder interpretar este tema de manera general, pues podemos tomar en cuenta unos conceptos introductorios y son los siguientes. Hay que recurrir a la ecuación de la energía. Para la ecuación de la energía es muy interesante porque tenemos aquí todas las partes que conllevan al sistema de flujo donde se utilizará este dispositivo y por lo tanto tenemos que utilizar un concepto llamado carga total de bomba. Eso lo vamos a utilizar cuando nosotros cancelamos algunas pues condiciones de flujo, ¿verdad? En esta ocasión simplemente estoy despejando HA porque esa es el cabezal o la carga que me va a dar el parámetro para poder calcular la potencia de una bomba. Entonces, aquí te indica que HA es la carga total de la bomba, que también se ha conocido como el cabezal dinámico total. Pues cabe mencionar también que en la parte de la ecuación de la energía, HR y HL pueden ser cancelables siempre y cuando pues se desprecien esas pérdidas también. Pero bueno, también es muy importante mencionar que la carga total de la bomba, siendo HA, es energía añadida al sistema. Por alguna razón está con el signo más. ¿Ok? Entonces aquí nosotros necesitamos calcular la potencia suministrada por una bomba al fluido y eso lo vamos a obtener de la siguiente fórmula en donde la carga total o el cabezal dinámico pues lo tenemos aquí involucrado y vas a multiplicarlo por el peso específico de la sustancia que vas a trasladar y el caudal. Entonces a esa le llamaremos P subíndice A mayúscula, donde P A subíndice mayúscula es la potencia de la pues suministrada por una bomba y esta puede estar en kilowatts o HPs, dependiendo del sistema en que se maneje. Recuerda que kilowatts es sistema internacional y HP sistema inglés. Tenemos la carga total de bomba como metro lineal o pie lineal. Peso específico que ya lo había mencionado. Acuérdate que eso está en newton por cada metro cúbico o una libra fuerza por cada pie cúbico. Y el Q mayúscula es el caudal, que también se le llama gasto o flujo volumétrico, o en algunas ocasiones velocidad de flujo, en donde sus unidades en el sistema internacional es metro cúbico por cada segundo, pie cúbico por cada segundo, dependiendo. Entonces es muy interesante también tomar en cuenta algo llamado eficiencia. Su nombre lo dice, es que tan eficiente es una bomba y la podemos calcular con esta fórmula que te muestro enseguida. Entonces, aquí podemos encontrar un parámetro que también podemos despejar de esta eficiencia, es la potencia de entrada a una bomba. Haciendo el despeje queda de esa manera. Entonces, cabe mencionar que en algunas ocasiones, de manera ya más práctica, pues la eficiencia de la bomba pues se puede dar de acuerdo a las especificaciones de cada bomba. Bien, enseguida pues voy a mostrarte de manera también muy resumida cuáles son los parámetros que intervienen en la selección de una bomba. Es muy importante tomarlos en cuenta. Como primer punto tenemos la naturaleza del líquido que se va a bombear, la capacidad requerida o rapidez de flujo volumétrico, las condiciones presentes en el lado de la succión o la entrada de la bomba, las condiciones presentes al lado de la descarga o la salida de la bomba, la carga total de la bomba en términos de la ecuación de la energía que anteriormente te mostré, el tipo
de sistema en el cual la bomba le entrega el fluido, el tipo de fuente de energía que hace que ésta se mueva, las limitaciones de espacio, peso y posición, también es muy interesante. Esto es más que nada ya en la parte de diseño del espacio, ¿no? Entonces del equipo también. Las condiciones ambientales, códigos de gobierno y normas normativas que se deben tomar en cuenta para tener un buen funcionamiento. ¿Ok? Los costos de compra e instalación de la bomba también se consideran, el costo operativo de la bomba y el costo del ciclo de vida total para el sistema de bombeo. Entonces, todas estas 12 parámetros es muy importante que los tomes en cuenta. Bien, entonces aquí te muestro una clasificación general de los tipos de bombas que hay. Existen los de desplazamiento positivo, las cinéticas, ¿ok? Entonces dentro de los desplazamientos positivos tenemos las rotatorias y las recíprocas, y la clasificación de las rotatorias están los de engranes, de paletas, de tornillo, de cavidad progresiva, de lóbulo leva, de flujo de tubo flexible o peristáltica, que también le llaman. Para la recíproca están las de pistón, de émbolo y de diafragma. Las cinéticas, y estas son las más utilizadas, es de flujo radial, que es la bomba centrífuga, esta también es la más utilizada, de flujo axial o propulsora y de flujo mixto, de chorro o tipo eyector. Entonces, esta es a grandes rasgos la clasificación de los tipos de bombas. En la actualidad hay más, pero pues esta es una clasificación de manera general. Y esto depende de las condiciones de operación. Debes tomar en cuenta cuáles son pues, las necesidades del fluido, ¿verdad? Bien, entonces tenemos aquí también algunos esquemas de cómo son unas bombas, por ejemplo, de paletas, ¿ok? Este, una vista de un corte de una bomba hay que la seccionan, una bomba de cavidad progresiva, una bomba de lóbulo, ok, digamos que son a grandes rasgos pues el esquema de tipo de bombas, ¿ok? Cada una obviamente tiene sus propias pues partes, ¿verdad? Aquí muy importante mencionar es que te interesa saber cuáles son la parte esencial de lo que interviene. Aquí generalmente siempre se toma en cuenta cuál es la entrada y la salida del fluido y de qué manera lo está moviendo. ¿Ok? Bien, aquí tenemos también una bomba de pistón para la transferencia de fluidos, su esquema, sus partes que componen cada una de ellas. Viene aquí también una de diafragma, ¿ok? De doble pistón que le llaman. Tenemos aquí una bomba peristáltica o de tubo flexible. Tenemos aquí una bomba centrífuga, que son las más utilizadas. Pues vamos a enfocar un poquito más a estas, a las bombas centrífugas. Bien, entonces, para enfocarnos un poquito más a la bomba centrífuga, tenemos aquí un esquema de un corte transversal en donde estamos viendo pues las partes o las componentes que tiene cada una de esta bomba centrífuga. Tenemos aquí el llamado adaptador, el sello mecánico, los cojinetes de bolsa, manga del eje, el impulsor, que es muy importante este dispositivo, el extremo pues del líquido, ¿no? Donde pues existe una descarga tangencial, es aquí donde se toma el fluido y se empieza a bombear, ¿no? Entonces, como el impulsor es un dispositivo donde se toma en cuenta varias características, sobre todo en los tamaños y en el tipo de, de velocidad que va a tomar, pues hace aquí una mención de lo que es un impulsor radial de tipo abierto, en donde pues obviamente te indica cuál es el sentido en el que va a girar, que es antihorario. Entonces, eso considerando que pues existen diferentes pues tamaños de impulsores, ¿no? Y eso es lo que pues en sí hay una estrecha relación entre la potencia que va a tener la bomba y el tamaño de esos impulsores, que más adelante pues voy a explicar más a detalle en otro video. Entonces aquí generalmente pues existen tres estilos de impulsores para las bombas cinéticas en general, y tenemos el impulsor de flujo radial, el de flujo mezclado y el de flujo axial o propulsor.
Entonces cabe mencionar que el flujo radial pues es también la más común de este tipo de impulsores para una bomba centrífuga. También tenemos bombas centrífugas pequeñas, por ejemplo aquí tenemos una bomba de chorro para pozos profundos, en donde se indica la dirección de flujo, donde deja la válvula de pie con filtro para poder pues bombear el líquido que se encuentra. Entonces, sobre todo pues para partes donde existe un contenedor con profundidad considerada, ¿no? Entonces, viene aquí el difusor, la tubería de succión, la tubería de presión, el impulsor, o algunos le llaman el impeller. Entonces, aquí es donde pues existe pues la parte muy importante de las bombas, que es la línea de succión y la de descarga, y aquí te indica cuál es la dirección. Aquí está el motor, obviamente debe estar conectado pues, a la energía eléctrica, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo de una bomba de chorro para pozos someros, que son pues superficiales, son contenedores muy pequeños, casi superficiales, no son muy profundos, también existen este tipo, y con sus respectivas partes para poder pues conocer, ¿no? De qué manera pues está trabajando una bomba centrífuga de ese tipo. Tenemos también las bombas sumergibles que pues en algunas ocasiones se han utilizado para manejo de sólidos, digamos que vienen en soluciones, ¿no? Entonces aquí te indica también un corte del cómo es por dentro y te indica las partes de lo que es succión y descarga también. Ok, aquí tenemos también una bomba centrífuga pequeña con un motor en el cual pues es un uso más, digamos, más doméstico, ¿no? Entonces ahí tiene algunas partes que se mencionan, pues el punto de succión y descarga. Son bombas, pues, digamos, no muy utilizadas en la industria, un poquito más podría considerarse como electrodoméstico. ¿Ok? Bueno, tenemos aquí bombas autocebantes de este tipo, en donde pues que es una bomba autocebante. Cebar significa que una bomba pues es colocar la fuente de fluido por encima de la línea de central del impulsor, basándose en el efecto de la gravedad para inundar el puerto de succión. Quiere decir que estos se autorrellenan, o sea, así a grosso modo, para poder pues llevar a cabo su fin, ¿no? De mover el líquido o mover el fluido. Tenemos las bombas de columna, que son esas de este tipo, son un poquito más diseñados para pues instalarse en tanques o en alguna fosa, por ejemplo. Ok, pues ya depende del tipo de uso que se le vaya a hacer, ¿no? Entonces, de manera general, te estoy mostrando bombas en las cuales, pues, existen, dependiendo de lo que quieras, pues, mover, ¿no? Aquí en este tipo de bombas de columnas dice que se extrae un líquido o un fluido de un tanque, un sumidero, perdón, u otra fuente de profundidad moderada. La bomba de columna es un diseño útil a considerar. Obviamente aquí depende de lo que quieras pues extraer. Bien, entonces aquí tenemos otras más, las bombas centrífugas de molino, cuando es necesario bombear líquidos que contienen variedad de sólidos. Una buena solución, perdón, es una bomba sumergible con un molino incorporado. Quiere decir que le ayuda a que pues no exista eh, pues taponamientos, por así decirlo, por alguna cantidad de sólidos. Entonces aquí tenemos una vista externa de cómo es esa bomba, un corte seccional, ¿sí? Indicando las partes, obviamente indicando también la línea de succión y de descarga. Y aquí tenemos las cuchillas que pues a eso se refiere del molino, de las cuchillas de molino, del cual pues se le adapta a esta bomba. Entonces, como te podrás dar cuenta, pues es a grandes rasgos de los tipos de bombas que hay. Te recuerdo, todo depende del tipo pues de necesidad que llegues a requerir, ¿no? Existen otras más, pero pues estas de manera general, las que pues se les ha estudiado un poco más a detalle. Obviamente las centrífugas pues son las que
pues más interesan, no porque eh, este, tengan la mayor importancia, o sea, sí la tienen, pero no tanto como para despreciar las otras, sino que estas bombas centrífugas son las que más se utilizan en la industria y lo que podemos hacer en ellas pues es hacer un estudio para poder aprovechar al máximo pues, la capacidad que tiene, ¿no? de bombeo. Eso pues más adelante con otros videos igual nos meteremos un poquito más a la cuestión de la cinética del líquido o del fluido que se vaya a mover y también veremos más a detalle pues una relación entre lo que es el tamaño del impulsor y el caudal en el cual pues necesitamos o requerimos llevar a cabo para mover el fluido. Entonces, eh, con esto cierro esta presentación. Más adelante pues pongo ya un poco más a detalle qué cálculos podemos hacer considerando las características que acabo de mencionar. Bueno, muchas gracias por tu atención. Nos vemos pronto.